tres variables: subrasante, tránsito, propiedades mecánicas de los materiales. ¿Listo? Vamos a seguir. Pérdida del índice de serviciabilidad. Porque está en pavimento 2, ya saben a qué nos referimos. Índice de serviciabilidad. Este índice tiene en cuenta el estado inicial y final de serviciabilidad del pavimento que se diseñará y construirá. A pesar de ser un parámetro bastante subjetivo, el estado de serviciabilidad se evalúa de manera cuantitativa asignando un valor entre 0 y 5, siendo 5 el máximo valor, diciendo que el pavimento se encuentra en perfecto estado de serviciabilidad. Se parte por lo general de un valor inicial para pavimentos entre 4 y 4.2, que significa que es un estado bueno de la vía, y se determina el valor cuando ocurre la falla funcional, lo cual nos referimos a serviciabilidad final, el cual oscila entre 1.5 y 2.5. Es decir, que la pérdida del índice de serviciabilidad, es decir, la diferencia entre la inicial con la final, durante la vida útil del pavimento oscila entre 1.5 y 2.7. Hay unos valores recomendados aquí en una tabla según marzo para la serviciabilidad final. Tenemos que, según el tipo de vía, conocemos dos: autopistas y carreteras. La serviciabilidad final para autopistas estará entre 2.5 y 3, y para carreteras entre 2 y 2.5. Para las zonas industriales, es decir, pavimentos urbanos tanto principales como secundarios, tendremos una serviciabilidad final de 1.5 a 2. Bien, pero nosotros vamos a tener para serviciabilidad inicial un valor típico, y ese valor típico va a ser 4.2. Eso va a ser siempre nuestra serviciabilidad inicial. La final la obtenemos de aquí. ¿Y cuál vamos a seleccionar? Dependiendo del tipo de vía que uno sigue, tipo de vía Tipo de vía. y si es zona industrial. Y dentro de los límites de la serviciabilidad final, ¿cuáles seleccionaría? 2.5. El mayor, ¿verdad? Seleccionaríamos el mayor. ¿Sí? ¿No sería 3? Para autopista. O sea, hay que agarrar el mayor, Tanto para autopista como para carretera. el tipo de vía. ¿Listo? Dependiendo del tipo de vía que vayan a construir. Si es una autopista, 3. Si es una carretera, 2.5. Si es un pavimento urbano principal, 2. Si es un pavimento urbano secundario, 2. Bien. Entonces, eso en cuanto a la serviciabilidad. Ahora, condiciones de drenaje. Variable m sub i. M va a ser nuestra variable para identificar las características de drenaje o calidad de drenaje de nuestras capas. Para la capa 1, es decir, M1 va a ser igual 1 siempre, que es la capa asfáltica, un material impermeable, ¿verdad? Para el caso de M2 y M3, este coeficiente de drenaje va a ser igual aquí en Colombia. Y cuando sabemos de que el M2 es una base estabilizada con cemento, va a ser igual a 1. Pero ¿cómo tenemos eso, muchachos? Ya vamos a ver. Listo. Los coeficientes de drenaje para las capas de base y subbase, es
es decir, M2, M3, se seleccionan de acuerdo con las características del material, la calidad del drenaje y el porcentaje de tiempo en que la estructura del pavimento se encuentra expuesta a niveles de humedad próximas a la saturación. Y ahora vamos a ver unas tablas. Este porcentaje de tiempo se calcula como la relación entre el número de días promedios que llueve en la zona y los días del año, es decir, 365 días del año. El subíndice I igual a 2 corresponde a la capa granular no tratada de base. Obviamente esto para la estructura flexible y para la estructura semirrígida a la estabilizada con cemento. Cuando obtenemos I igual a 3, ya estamos hablando de la capa no tratada de subbase. Coeficiente de drenaje M1, que es la capa asfáltica, como les digo ahorita, acá, va a ser igual a 1. Se considera igual a 1. De la misma forma, para una estructura semirrígida, M2, que es la base estabilizada con cemento, se considera con una magnitud igual a 1 o superior, ya que se supone que la capa estabilizada es o funciona como impermeable. Vamos a ver las gráficas, las tablas, perdón. Tenemos estas dos tablas. Primero, calidad de drenaje. Es decir, según el tiempo que tarde el agua en ser evacuada, ¿qué calidad de drenaje va a tener? Por lo general nosotros establecemos bueno. ¿Qué pasa si colocamos pobre o muy malo? ¿Cómo? Tener una buena calidad de drenaje y no vaya el agua. Estamos diseñando, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tiene en la estructura de diseño? Se corta la vida útil, se corta la vida. Puede haber afectaciones, Filtración, filtración, abollamiento. Estructuralmente se van a ver afectadas las capas, ¿Cómo? estructuralmente se van a ver afectadas las capas por la puesta en ese punto, está apoyada la carpeta, ¿no? Además, Veo. la diversidad. La capacidad, por tanto, no comienza a ofrecer. nosotros aquí estamos calculando ¿qué? Calidad de drenaje. ¿Qué estamos calculando aquí? En general, ¿qué estamos haciendo? Pavimento, El diseño pavimento. pavimento de la. ¿Y qué estamos o qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Una serie de capas. La base granular. ¿Cómo? La base granular. No, espesores. Hey, si nosotros establecemos condiciones de drenaje malo, esos espesores se nos elevan de la carpeta, de todos, y no de la carpeta, de base y subbase. Porque la capa asfáltica funciona como impermeable. ¿Listo? Entonces, vamos a seleccionar. Bueno, nosotros no podemos decir tampoco de que la calidad de drenaje es mala, por ninguna razón. Eleva costos, se requiere de un excelente material. Y si no tenemos un excelente material en la zona, bailas. ¿Listo? Profe, una pregunta, pero usted mencionó base y subbase, ¿por qué no da su razón también? La subrasante No, infinita, ¿no? la subrasante es un material de terreno, suelo. ¿Listo? Ey, lo siguiente, valores de M recomendados para corregir los coeficientes estructurales de bases y subbases granulares. Hablamos de que necesitamos tener la cantidad de días lluviosos de la zona, ¿verdad? Al año. Por ejemplo, en Valledupar, estamos aquí en la zona de Valledupar, no sé, que llueva que 55 días al año, 60 días al año, por ejemplo.
Eso, para poder obtenerlo en porcentaje, deberíamos dividirlo entre los días del año, que son 365, y lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto daría? Para 60 días. ¿Cómo? Para 60 días, ¿cuánto sería el porcentaje al cual va a estar expuesta la humedad? ¿Cuánto? 16%, ¿verdad? O sea que estaríamos entre 5 y 25. Estaríamos entre 5 y 25 para una característica de drenaje bueno. Tendremos que va a estar entre 1.15 y 1. ¿Cuál escogeríamos? El mayor 1. El mayor, ¿verdad? ¿Listo? El mayor es el que vamos a escoger, que es 1.15. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido eso? Ya ahí conocemos coeficiente estructural tanto de base como de subbase. ¿Listo? Bien. Pasamos, muchachos, a factor de seguridad. Esta es nuestra última variable. Tenemos en cuenta una confiabilidad, la cual se va a llamar R en porcentaje. Vamos a ver qué es eso. Tiene en cuenta el grado de incertidumbre que se presenta durante la estimación de las variables de diseño anteriormente mencionadas. Introduce para tal fin un factor de seguridad al diseño. Para entender este parámetro hay que señalar que la confiabilidad es contraria a la probabilidad de falla. Es decir, si ustedes colocan una confiabilidad del 90%, quiere decir de que hay un 10% de que falle, ¿verdad? Listo. Si es del 100%, pues la probabilidad de falla tiende a un 0%. Ya en este punto, el espesor de las capas del pavimento va a ser mayor, ¿verdad? Porque están dando una confiabilidad alta. Eso indica de que los espesores deben de garantizarte una buena integridad estructural al pavimento. Es decir, no va a haber falla. Bien. Entonces, adicionalmente, es importante dar a conocer que a partir de un valor R superior al 50%, es que el método de diseño introduce un factor de seguridad. Ahora hay una gráfica por acá, en donde nos especifica unos valores de R, los niveles de confiabilidad recomendados. Para autopistas y carreteras importantes, tanto para urbano e interurbano, tenemos 85, 99.9 y 80 y 99.9. Y para arterias principales, tenemos en urbana 80 a 99 y interurbana 75 a 95. Esto es recomendado. ¿Listo? Pero la tabla que nosotros vamos a utilizar es esta, que son los valores de Frankfurt de la ley normal centrada, son los valores de confiabilidad que utilizamos nosotros en estadística. ¿Sí? ¿Sí la han visto alguna vez? ¿No? Fractil de la ley. No. Desde el 50% hasta el 99.99%, y hay una ZR, que es una ley normal centrada. Bien. Además de eso, muchachos, de la confiabilidad, nosotros debemos encontrar este SO. ¿Pero qué es ese SO? S sub O. Error normal combinado. Ahí está. Tiene en cuenta el error o desviación del diseño, la variación de las propiedades de los materiales, la variación de las propiedades de la subrasante, la variación de la estimación del tránsito, la variación de las condiciones climáticas y la variación de la calidad de la construcción. Es decir, es una garantía de la confiabilidad. ¿Listo? Hay unos valores en la tabla esta que está aquí. Construcción nueva y sobre capas. Para flexibles son 0.45, para rígidos te dice que son 0.35, pero nosotros vamos a utilizar 0.40. ¿Por qué razón? La razón es la siguiente: es una construcción nueva, sigue siendo un pavimento nuevo, sea flexible o sea rígido, está muy lejos de que esa desviación o ese error combinado entre un pavimento flexible y un pavimento rígido sea de 0.15.
¿Listo? Entonces se establece para flexible 0.45 y para rígido 0.40. ¿Entendido eso, muchachos? Sí, señor. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Profe, pero hay algo que no comprendo. Ahí mencionan en esa tabla que es para flexible y rígido. Sí. No es que estamos trabajando flexible y semirrígido. Semirrígido. O sea, Es semirrígido. ¿Listo? Muchachos, ¿entendido? Sí. Ahora viene lo más chévere. Muchachos, el objetivo de esta metodología es obtener espesores, teniendo en cuenta unos coeficientes estructurales, unos coeficientes de drenaje y unos números estructurales de cada una de las capas. Bien, tenemos estas fórmulas: H1, H2, H3, que es espesor de la capa 1, espesor de la capa 2 y espesor de la capa 3. Sn sub i, que va a ser 1 o 2 o 3, dependiendo de la capa, son los números estructurales de cada una de ellas. Ya vamos a ver. Cabe resaltar que los espesores de cada una de esas capas están en pulgadas o se van a obtener en pulgadas. ¿Listo? Se determinan a través de unas ecuaciones. Ahí están las ecuaciones, son las mismas que les mostré acá anteriormente. Estas que están allí son estas mismas. Nos dice, cuando el subíndice es igual a 1, corresponde a la capa de concreto asfáltico. Es decir, H1, SN1, A1, nos estamos refiriendo a la capa asfáltica. Así sucesivamente, cuando I es igual a 2, ya sea para la base o para la estabilizada con cemento, y la I igual a 3 para la subbase. Bien, tenemos la famosa fórmula de gasto. Ahí nos dice, los SN son números estructurales de capa y se determina a través de la ecuación, esa que ustedes ven allí, para obtener los SN1, SN2 y SN3. Se introducen en la ecuación de Aston el módulo resiliente de la base, de la subbase y de la subrasante respectivamente. ¿Qué variables conocemos de la ecuación? Todas. ¿Cuáles son todas? Pues ya sabemos determinar el módulo resiliente de la base. Vamos de izquierda a derecha, por orden. ¿Qué conocemos? Subrasante. ¿Qué es subrasante? Yo no lo subrasante en la forma como variable. Tránsito, que sería el W18, ¿verdad? ¿Qué otra variable conocemos? La desviación. ZR, S sub O, ¿qué más? El módulo resiliente. Módulo resiliente, ¿qué más? Y el delta PSI, ¿verdad? ¿Qué va a ser la diferencia entre nuestro inicial con el final? ¿Listo? Calcular los SN. Hay que despejar de esa fórmula el SN. Chipsol. No sale. No. Mierda. No cabe la calculadora tampoco. ¿Qué hacen ustedes, muchachos? ¿Qué solución hay? Pues usted dijo que no cae en la calculadora, entonces se hace un primer proceso, luego se intenta adecuar y se despeja en la calculadora como una variable. Por separado. Separado. Doble exclusión. ¿Cómo? Doble exclusión.
Se desfasa o da error. El que lo despeje le doy un 5 de corte. Un 5 de corte. Ah, bueno, parece bueno. Nunca lo vas a despejar. Nunca que lo rete si no se puede. Muchachos, hay una tabla en Excel, una hoja en Excel, no se puede despejar, no cabe en calculadora. ¿Sí? Se despeja, yo lo despejé, pero demoré como 3 meses despejando. Simplemente por curiosidad. Es complicado despejar esa forma. Por eso ellos realizaron un software. Es tanto el nivel de complejidad que tiene la ecuación de Aston para hacerlo manual que se creó una ecuación, esa misma ecuación, perdón, en software. Pueden descargarla para que se les facilite el trabajo. ¿Listo? Pero nosotros vamos a utilizar una hoja de Excel para el cálculo de la misma. ¿Listo? Ah, o sea, que no lo vamos a hacer mano. No. Porque se llama hacer la mano. Listo, muchachos. Entonces, en este orden de ideas, vamos acá. Entonces, números estructurales, ya tenemos que calcularlos. ¿Cómo? Por la fórmula. Tener en cuenta los espesores mínimos recomendados en la tabla. Ya te voy a mostrar. Aquí tenemos unos espesores mínimos de capas según el número de ejes equivalentes, tanto para asfalto como para la base granular. Esos espesores están en pulgadas. Todo está en pulgadas. Intentar que el espesor de las capas aumente con la profundidad, es decir, de mayor a menor. Espesor mínimo de capa asfáltica, muchachos, 7.5 centímetros. Que me ponga 5 tiene 0, que me ponga 6 tiene 0. 7.5 como mínimo. El que según la ecuación de Aston me dio 4 centímetros. No. Ustedes ven constructivamente 4 centímetros de asfalto. No, ¿verdad? Si acaso fue un 4 centímetros es esto. Y eso soportaría al menos un camión. No. Poco. ¿Listo? Entonces lo que hay que hacer aquí es entrar en un juego. Ahora que entremos a la práctica, al ejercicio práctico, vamos a ver cómo es ese juego. Y el juego es el siguiente. Hacer un balance de espesores. Es decir, yo puedo aumentar mi carpeta asfáltica disminuyendo bases o disminuyendo sus bases. Pero de tal modo me tiene que quedar de que a medida de que vamos profundizando, los valores deben de ir aumentando. Es decir, no puede quedar mayor la base, la subbase que la base. ¿Listo? En climas de temperatura mayores a 30 grados y o en vías con altos volúmenes de tránsito, intentar recomendar módulos de alta, mezclas de alto módulo, para capas asfálticas. Son mezclas diseñadas en laboratorio para soportar casos específicos, temperaturas demasiado altas, un tránsito demasiado alto. Ya nosotros vamos a ver en cualquier momento un apartado de asfalto, ¿sí? Cómo se clasifica, qué se mide con el asfalto, cómo sabemos la resistencia de un asfalto, mediante qué ensayos, etcétera, etcétera. Qué tipo de mezclas asfálticas hay, entre otros. ¿Listo? Entonces, importante, esto ya se lo sepan. Severo mínimo para base, para NT1 y NT2, 80%, para NT3, 95%, para su base, tenemos para NT1 y NT2, 30%, y para NT3, 40%. ¿Listo?
Resistencia a la compresión simple mínimo, medida a los 7 días de la base tratada y suelo cemento es de 3.5 y 2.1 megapascales respectivamente. Vamos a ver. Aquí está. La mezcla BTC se diseña a través de los ensayos de resistencia a la compresión inconfinada para suelo cemento. Los requerimientos mínimos que debe cumplir esta capa es porcentaje de cemento hidráulico mínimo con respecto a la masa seca del agregado pelo que se va a estabilizar, 4%. Resistencia a la compresión mínima de 3.5 y máxima de 7 megapascal, medidas a los 7 días de curado. Pues hay unos controles generales, aquí están, debe de cumplir con todos estos requisitos mínimos, especificaciones. Y aquí tenemos pues, otras características de esa capa, la cual tenemos que tener en cuenta. Bien, muchachos, hasta el momento, ¿qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen, muchachos? Te iba a preguntar, bueno, yo pensé que la fórmula de ácido, o sea, eso era, o sea, uno lo hacía manual, o sea, todo manual. Sí, la puedes hacer manual. Pero, ¿Está? La puedes hacer manual. ¿Usted va a qué decir? Pero en la calculadora no lo puedes hacer porque no cabe. Segundo, si lo haces a mano, tienes que ir, digamos que desarrollando los paréntesis inmediatamente. ¿Listo? Y tienes que saber ir realizando el proceso de lo que son las sumas, las multiplicaciones y las restas, que si no, no te va a dar el resultado. Es decir, aquí tenemos una multiplicación, acá tenemos otra multiplicación, acá tenemos un paréntesis con unas divisiones. ¿Qué realizamos primero nosotros? el paréntesis con la división. Paréntesis con divisiones, después La multiplicación. Después, la suma y la resta. lo puedes hacer. Después de que te equivoques, no hay ningún problema. Pero sí se puede hacer. ¿Ya? Ahora, tú puedes hacerlo siempre y cuando conozcas todo esto y no conozcas el tránsito que lo puedes calcular. ¿Ya? Pero siempre esta variable nunca la vas a poder conocer. Y esa es la que se está llenando. Sí, pero necesitas para cada uno. ¿Cómo? Necesitas para cada uno, para cada capa. Entonces, te vas a demorar calculando una, te toca calcular la otra, no calcular la otra vez. Pero el mismo A tú pintas las tres de nosotros. Hay unas fórmulas, míralas aquí. SN1, SN2, esto para calcular los espesores lo necesitas sí o sí. Sí o sí lo necesitas. Y aquí no despejas. Te toca despejar, como te digo, para una capa, para la otra capa y para la otra capa. Algo importante que se me pasó. Este módulo resiliente que está aquí, va a ser el módulo de la capa subyacente, o en su defecto, la capa de plataforma de la capa que estamos trabajando. Lo hacen entonces. ¿Sí entendieron eso? Es decir, O sea, si la estamos calculando, la carpeta cuántica va a ser la base. exacto. Y si Si vamos a calcular el SN1, ¿verdad? Que es el de la capa fártica, vamos a tener en cuenta el módulo resiliente de la capa subyacente o la que está de plataforma de esa capa que estamos trabajando, que es la base granular. Eso por disipación. ¿Cómo? Por disipación. ¿Cómo así por disipación? Por la carga. Pero no, ¿a qué te refieres? O sea, la pregunta, ¿cómo es? A nivel O de sea, porque usted tiene en cuenta. Ok.
es porque esto funciona de manera estructural. Como yo les dije, el coeficiente estructural hace de que cada capa se complemente. Por eso a cada uno le calculamos un coeficiente estructural. Eso con el fin de mantener esa integridad. Entonces, se supone que una capa debe soportar a la otra. Se supone. Y eso es lo que hace el diseño. Pero no es por carga de Sí, de ahí las teniendo en cuenta el tránsito. Porque es que la ecuación tiene en cuenta el tránsito de cristal. ¿Sí? Entonces, este módulo es el de la capa de abajo. Calcular SN1, módulo de la base. SN2, módulo de la subbase. SN3, módulo de la subrasal. ¿Entendido eso, muchachos? Señor. Listo, muchachos. Entonces, no voy a empezar con el ejercicio porque terminaríamos a media, no alcanzamos. Entonces, nos vemos la próxima clase. ¿Listo?